Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Emiliano Canto Moreno y ahora vamos a hablar de lo que sería la tercera evidencia, que es análisis epidemiológico de los problemas de salud en la población. En este caso vamos a hablar de lo que sería la enfermedad rubiola, ¿ok? Que es la que me fue asignada. Ok, vamos a empezar. Los puntos de la rúbrica son variados, pero pues empecemos con lo que serían los tipos de estudios epidemiológicos. ¿Nada más? ¿Ah? Ok. Se nos mencionó que teníamos que buscar 5 artículos y explicar cuáles son los estudios que se usaron. Estos son los 5 artículos que se buscaron y hay que hablar de algo. Bueno, nosotros, lo siento. Yo estoy hablando de lo que sería la rubiola. Y la rubiola es una enfermedad que ya está controlada en México y en la mayoría de los países, ¿cómo decirlo? Em, con apoyo económico o con buen nivel económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos países ya no tienen la necesidad de hacer más estudios de rubiola, una. Dos, que estos mismos, lo que pasa es que no tienen ya suficientes pacientes para hacer estudios donde involucren a lo que sean los pacientes porque está controlado. Y los países que sí tienen muchos pacientes no tienen los recursos para hacer estudios. Y aunque los tuvieran, usarían los estudios que ya se hicieron a través de los otros países para recabar su información. ¿A qué voy con todo esto? Que nuestros estudios que se encontraron en estos artículos fueron estudios descriptivos. Así que vamos a explicar qué son, ¿no? Los estudios descriptivos son estudios que describen la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. Los datos proporcionados son esenciales para los epidemiólogos clínicos y administradores sanitarios. La identificación de los grupos de población más vulnerable, la distribución de los recursos según dichas necesidades, la investigación de los determinantes de la enfermedad y la identificación de los factores de riesgo son las principales utilidades de este tipo de estudio. Ahora bien, la mayoría, como pueden ver aquí, son estudios ecológicos, ¿ok? Y los estudios ecológicos son una subrama de lo que serían los descriptivos. Y estos tienen como característica principal que cuentan con información sobre la exposición o el evento para la población a estudiar en su totalidad. O sea, que no estudian el individuo, que estudian la totalidad de lo que sería la población. Y esto tiene ventajas, que es la rápida realización, el bajo coste y la información fácil de conseguir, y desventajas, que no pueden determinar una asociación entre una exposición y una enfermedad a nivel individual, y la incapacidad para controlar variables de confusión que pueden estar presentes en cualquier individuo. ¿Por qué? Porque no ven individuos, ven la población total. También tenemos lo que sería en individuos, que es a propósito un caso o serie de casos, pero esos no se encontraron muchos porque este tipo de enfermedades prefieren verlas, ya que son comunes en población, porque estudios individuales no encontrarían muchas diferencias o algo importante que buscar. Ahora bien, como pueden ver, aquí hay un estudio que es el estudio de Measles, a Dangerous Vaccine Parental Disease Returns, y en este estudio se hace un estudio de prevalencia. Aquí se movió un poquito la diapo, pero fue un estudio de prevalencia. ¿Qué es el estudio de prevalencia? También es un estudio descriptivo, pero este estudio de prevalencia, también llamado transversal, es uno que estudia de manera simultánea la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Se busca hallar una posible relación entre un factor de riesgo y una enfermedad para posteriormente ser estudiada por un estudio analítico. Las ventajas es que no tiene problemas éticos, son de duración mínima, su coste es bajo y son fáciles de reproducir. Son útiles para el estudio de enfermedades crónicas en la población, determinar las necesidades y el estado de salud de una comunidad y formula hipótesis etiológicas, pero también tiene sus limitaciones, las cuales son: no es útil para enfermedades raras, ya que no permite ver el mecanismo de producción de la enfermedad y no sirve para comprobar una hipótesis previa de causalidad. Así que, como pueden ver, los diferentes estudios tienen sus limitaciones. Hay otros donde ya se involucra un poquito más lo que sería el, lo que sería el que se encarga de este mismo estudio. Y estos serían pues estudios, ¿no?, experimentales, como el ensayo clínico, el ensayo de campo, el ensayo comunitario de intervención, pero eso no se ven muchos en lo que sería la rubiola. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que ver son las medidas de frecuencia y lo mismo. La rubiola es una enfermedad que no causa mucha letalidad o mucha mortalidad o hasta morbilidades. En la mayoría de los casos se encuentra lo que sería la rubiola congénita, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno,
Por eso mismo tenemos que tener en cuenta que son las medidas de frecuencia, que es mortalidad, que esta es magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado, no en un solo individuo. Y para eso tenemos la mortalidad general, que esta es en general en una población de un año, y la mortalidad específica, que no es en individuo, sino es cuando la tasa se aclara por grupos de edad o por causa. Aquí tenemos ejemplos, que es la mortalidad neonatal, que así podemos separar lo que sería la rubiola en general y la rubiola congénita, ¿ok? Porque hay más mortalidad en lo que sería congénita, que termina siendo neonatal o prenatal, o perinatal. Ahora bien, tenemos lo que sería ahora la tasa de letalidad, que como había comentado antes, no se usa mucho en lo que sería la rubiola. La tasa de letalidad indica la probabilidad de morir por algún padecimiento, mide la gravedad de la enfermedad desde un punto de vista poblacional y es la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos de un periodo específico. Esta es una definición un poco alargada, pero si lo queremos resumir indica la importancia de la enfermedad en términos de su capacidad para producir la muerte. En el caso de la rubiola no tiene muchas capacidades para producir la muerte, excepto si es congénita. Tiene más riesgo en personas de la tercera edad, pero la mayoría ya se habrán infectado en lo que sería su periodo infantil, o ya se habrá vacunado, que la vacuna es algo que hace que la rubiola ya no sea un riesgo primario, por el simple hecho de que ya tenemos tantas vacunas contra ella. Ahora bien, continuamos con lo que sería la morbilidad. Y esta es el hecho de que la enfermedad puede medirse en términos de prevalencia e incidencia. Bueno, la morbilidad, que es el hecho de causar secuelas de la enfermedad, que en realidad la rubiola congénita tiene muchas secuelas, ya hablaremos de ellas más adelante, que serían problemas auditivos, neurológicos, cardíacos, etcétera. Pero la morbilidad se puede dividir en prevalencia e incidencia y más adelante vamos a ver lo que sería una tabla de incidencia que es importante para lo que sea este tipo de estudios y nos explicará por qué la rubiola ya no, o sea, cómo ha ido cambiando los nuevos casos de rubiola. Pero bueno, prevalencia es el número de individuos que padecen una enfermedad en un momento específico en relación a la población total, o sea, desde un tiempo pasado, sin importar cuándo, hasta un punto específico, cuántos casos hay en este momento. Eh, Esta aumenta como consecuencia de una mayor duración de la enfermedad, la prolongación de la vida de los pacientes sin que estos se curen, el aumento de los casos nuevos, la inmigración de los casos, la inmigración de los sanos y la mejoría de las posibilidades diagnósticas. Esta misma disminuye a causa de menor duración de la enfermedad, elevada tasa de letalidad, disminución de casos nuevos, inmigración de sanos, inmigración de casos y aumento de la tasa de curación. Y por eso mismo es que la prevalencia depende de la incidencia y la duración de la enfermedad. Como pueden ver, lo que la aumenta y la disminuye. Hablando de la incidencia expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado. eh, y este se le conoce como riesgo absoluto y puede medirse en dos formas. Se puede medir en tasa de incidencia, pero bueno, lo que más nos importa en realidad es la principal medida de frecuencia de la enfermedad y se define como el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo en un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. Es un poquito extenso otra vez el significado, pero significa que cuántos nuevos casos ha habido desde, pongamos, enero hasta abril. Desde un punto hasta un punto, cuántos casos nuevos, no importa si ya había casos antes. Y aquí tenemos una tabla. Esta tabla es de España, pero al ser otro país latinoamericano, o bueno, que también hablan el español, mejor dicho, podemos relacionarlo un poquito con lo que sea México y podemos ver, miren los casos, cómo fueron disminuyendo. ¿Y por qué van disminuyendo? Y ustedes dicen, ah, no, pero mira, hay una línea azul que va aumentando, pero esa es la cobertura vacunal de la primera dosis y de la segunda. Vean que mientras esta aumenta, disminuyen los casos. Y eso es lo que nos importa. Van disminuyendo con los años. Y miren cuánto disminuyó. Miren cómo va de casi 100,000 casos hasta llegar al punto de 1,100 de tasa de incidencia. ¿Entienden qué tan exagerado es eso? Y ustedes dirán, bueno, sí, son muchos, pero imagínense a nivel de muchos países. Hace que en realidad de 165 países solo hay 22,000
casos al año. ¿Entienden? Los países que ya están más protegidos. 22.000 de billones y billones de personas demuestran que esta enfermedad ya no es algo importante, ya en lo que sería desde el 2000 para adelante. No sigue siendo importante, pero ya no es algo en lo que peligramos tanto como alguna vez fue. Un gran avance médico. Ahora bien, vamos a ir a lo que sería ahora el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo es el término que hace referencia a la posibilidad de algún efecto adverso y se utiliza la probabilidad de los individuos que están expuestos a ciertos factores, que son los factores de riesgo, para desarrollar una enfermedad determinada. Y estos usan diferentes puntos, pongamos, los riesgos de gran magnitud que producen efectos rápidamente después de la exposición son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque son de gran magnitud y son rápidos. No puedes perderte. Imagínense es lo mismo que en un camino. Mientras más corto sea el camino, menos probabilidad hay de perderte. Mientras menos curvas haya, mientras menos tiempo te la pases en eso. Y por eso mismo es que no es difícil de evaluar la relación exposición-enfermedad. Ejemplos son varicelas, quemaduras solares, sobredosis de aspirina. Son rápidas, aparecen de un día a otro de alguna manera. Sin embargo, la mayor parte de la morbilidad y mortalidad está causada por enfermedades crónicas. ¿Y por qué esto es malo? Porque estas son menos evidentes por el mayor tiempo en las que están presentes. Por la relación exposición y enfermedad. Y esto debido a las siguientes razones, que es una latencia prolongada, que es que la enfermedad que es que enfermedades que desde su exposición hasta la aparición de los síntomas tienen un periodo prolongado, lo que ya les había mencionado. La baja incidencia de la enfermedad, que son enfermedades comunes en un grupo. Ejemplo, fumadores, por eso no hay baja incidencia de casos nuevos en un punto específico. El riesgo pequeño. Un factor confiere un pequeño riesgo, será preciso un número elevado de individuos para observar diferencia en la tasa de enfermedades entre personas expuesta y no expuesta. Y mientras más individuos se necesitan, más difícil es el estudio. La enfermedad común, si una enfermedad es común y el factor de riesgo ya se conocen, es difícil encontrar nuevos y no hay tanto interés en investigarlos. Y múltiples causas de efecto es que no existe una relación exacta entre cada factor de riesgo y cada enfermedad concreta, lo que hace más difícil el estudio. Ahora bien, vamos a relacionar estos puntos ya más a la rubiola. Para la rubiola, disculpa, una disculpa. Para la rubiola, para la medición de riesgo, se usa pues lo que sería el análisis de sangre para detectar la rubiola. Esto detecta anticuerpos producidos por el sistema inmunitario para ayudar a destruir el virus de la rubiola. Estos anticuerpos permanecen en el torrente sanguíneo por años. La presencia de ciertos anticuerpos significa que tiene la enfermedad, que la tuviste hace poco o que ya has sido vacunado. La rubiola, también conocida como el sarampión alemán, no suele causar problemas a largo plazo, pero como ya había mencionado, es diferente cuando una mujer embarazada es infectada. En este caso, pueden haber serios defectos de nacimiento en el feto, que sería problemas oculares, deficiencia auditiva, problemas cardíacos, cataratas, entre muchas otras, y el aborto espontáneo y la muerte también son otras consecuencias. Por lo tanto, es importante que estas mujeres estén vacunadas. Y el factor de riesgo es literalmente muy simple: personas, estar expuesto a personas no vacunadas y tú no estar vacunado. O, bueno, no a personas no vacunadas, sino a personas que estén enfermas del virus. Ahora bien, la prevención y el control es la vacunación. Hay una vacuna segura, que es la SRP, que es para sarampión, paperas y rubiola, y se administra entre los 12 y 15 meses de edad, pero a veces se aplica antes, durante las epidemias, para evitar que se propaguen. Y una segunda dosis de refuerzo se le aplica normalmente a los niños entre los 4 y los 6 años. A la mujer en edad de procrear se le puede hacer un examen de sangre para ver si está inmunizada y se le puede vacunar y evitar quedar embarazadas durante 28 días después de recibir la vacuna para evitar que se infecte el nuevo producto. Y las mujeres que no deben hacerse de vacunar abarcan mujeres en embarazo,
y cualquier persona cuyo sistema inmunitario está afectado por cáncer, corticosteroides o tratamiento de radiación. Bueno, lo que había mencionado es que estos son los mismos en lo que serían los artículos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ya hablamos de todos los puntos que se vieron en la rúbrica y los vimos a detalle. Estas son lo que serían las referencias de los artículos, entre otras fuentes que se usaron. Y bueno, lo único que quiero decir es muchas gracias por su atención.